Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículo del 38 al 40. Este es un Evangelio bastante llamativo y les voy a decir por qué. Porque hoy encontramos a Juan, uno de los discípulos. Recordemos que Juan, Santiago y Pedro eran de los discípulos más allegados a Jesús. Habían sido testigos de momentos muy grandes de Jesús, de grandes sanaciones, el momento de la transfiguración. Es decir, habían sido personas muy privilegiadas. Habían estado caminando con Jesús ya por muy buen tiempo y sobre todo conviviendo con el Maestro, conviviendo con el mismo Jesús. Sin embargo, hoy vamos a encontrar en este Evangelio cómo Juan se le acerca a Jesús con una queja. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio literalmente que había una persona, un anónimo, que estaba expulsando demonios. Sí, y dice el evangelista, dice Juan, le dice al Señor, y no es uno de los nuestros. Hemos encontrado, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. El problema es que no es uno de los nuestros. Si ustedes recordarán, al comienzo de este Evangelio, hay un episodio muy interesante del cual yo estoy hablando. ¿Recuerdan ustedes cuando un padre se acercó a los discípulos de Jesús para pedirle que expulsara, ¿sí?, un espíritu que tenía a su hijo atormentado? Y cuando Jesús bajó de la montaña de la transfiguración y vio aquel caos, aquel padre le dijo a Jesús, es que he pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Y es cuando Jesús dice, gente sin fe. ¿Sí? Y al final del Evangelio le va a decir Jesús a los discípulos, es que a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Es decir, los discípulos, que era el grupo de los 12, el grupo de los incluidos, de los exclusivos, si ustedes quieren, había fracasado. Y ahora este hombre que no es del grupo, que no está dentro, está haciendo una obra más grande, mayor que la de los 12. Y por supuesto que a Juan esto como que no le gusta. Claro, ¿cómo le va a gustar? Si esto para él tenía que ser una frustración muy grande. ¿Cómo así que este hombre que nosotros no conocemos está haciendo una obra en el nombre de Jesús? Algo que ni siquiera nosotros que caminamos con Jesús lo pudimos haber hecho. Y eso no le gusta. Pero hay algo muy interesante. Y es la respuesta que Jesús le da. Jesús le contestó, no se lo prohíban, no se lo prohíban, no se lo impidan, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Y esta frase es fascinante, el que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. ¿Saben? Este Evangelio me lleva a mí a pensar muy bien y sobre todo a ser muy cauteloso cuando tratamos a veces de juzgar a aquellos que no son parte de nuestra iglesia. Aquellos que con buen corazón sirven a los intereses del Evangelio, de Cristo Jesús, que son parte de la misión del reino de Dios. Y cuántas veces como que nosotros quisiéramos crear un monopolio y creer que solamente somos un grupo preferido, exclusivo, que tenemos la autoridad para hacer. No. Y no nos damos cuenta que es que el reino de Dios es mucho más grande que un concepto institucionalidad, si ustedes quieren. El reino de Dios es algo mucho más grande que simplemente una mera institución, si ustedes quieren. El reino de Dios no se limita a mí, no se limita a ti. El reino de Dios es mucho más grande que todos nosotros. El reino de Dios avanza donde hay personas de buen corazón, donde hay personas que predican el Evangelio, que predican la verdad, donde hay personas que tratan de vivir con fidelidad el Evangelio del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. A mí me duele a veces ver la iglesia fragmentada, ver tanta división, tantas personas que hablan mal de nosotros los católicos y a veces católicos que hablamos mal de otras personas que no son parte de nuestra religión. No debiera ser así, porque la iglesia es una, es que Cristo es uno. Por lo tanto tenemos que más bien dar testimonio de que somos la iglesia de Cristo porque vivimos en unidad, porque vivimos en paz, porque hay compasión, porque proclamamos juntos la verdad, pero no una verdad para yo sobresalir, sino la verdad para que Cristo cada día se establezca más en el corazón de toda la humanidad. El Vaticano II, esto es importante que nosotros lo entendamos, en el decreto ecuménico en el número 3, es importante que los católicos entendamos esto. La iglesia dice que acepta
a los hermanos separados con respeto y afecto. Esta palabra es fundamental, con respeto y afecto. Hay que respetar y hay que sentir afecto por nuestros hermanos separados. Sí, ¿por qué? Porque también ellos son nuestros hermanos. Más aún, dice la iglesia a través de este decreto que el Espíritu Santo no se ha abstenido, sí, de usarlos a ellos como instrumentos de salvación. El problema es cuando nosotros creemos que podemos limitar la acción de Dios, que podemos limitar el poder de Dios, que podemos limitar la gracia de Dios. No, el Señor escoja a quien sea. Y la verdad sea dicha, ¿cuántas personas incluso que no son parte de nuestra iglesia viven mejor los principios y verdad del Evangelio que nosotros que estamos dentro de la iglesia? Esa es la verdad, esa es la verdad. Jesús mismo, recordemos a Jesús, Él hizo muchas veces de héroe a la persona que menos esperaba. Recordemos el samaritano, pasó un sacerdote y un levita y no hicieron nada por aquel pobre hombre. En cambio pasó este samaritano y realmente fue el que siguió el ejemplo de Cristo, aunque era samaritano, pero fue realmente el que vivió, el que encarnó los principios del Evangelio. Y no era sacerdote y no era levita. ¿Cuántas veces encontramos tanto testimonio en otras personas que a lo mejor no son parte de nuestro grupo? Pero sabes una cosa, también Dios actúa a través de ellos, porque también han sido transformados por Dios. Sí, este hombre del Evangelio, no sabemos su nombre, sabemos que estaba expulsando demonios, pero quizás había sido también tocado por el ministerio de Jesús y ahora él estaba ministrando, estaba sirviendo, estaba actuando en el nombre de Cristo Jesús. Los discípulos no le conocían, pero Dios sí le conocía, el Señor sí le conocía en su infinita sabiduría, y por eso dice, no se lo impidan, porque es que Él está no en contra, sino a favor de nosotros. Que ojalá nosotros podamos tener una mente siempre abierta, mente abierta para reconocer la bondad de Dios y el bien que otros hacen en nombre del Señor. Y que esto no nos dé envidia, que esto no nos dé celos, que esto no nos llene de rabia. No, lo importante es que tú y yo nos comprometamos con nuestra iglesia, con seguir permitiendo que el Evangelio siga avanzando, que el reino de Dios se siga estableciendo día tras día. A mí a veces me da risa y me duele, más que dar risa es cuando la gente de pronto critica a otros lo que están haciendo, pero ellos no hacen nada. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros hagamos. Sí, otros están evangelizando, otros están proclamando la palabra de Dios, otros están procurando establecer el reino de Dios en este mundo. Gloria a Dios. Ahora, tú y yo, ¿qué podemos hacer? También para continuar, si ustedes quieren, en ese mismo camino, haciendo posible que este evangelio, que esta verdad que nos ha llegado a nosotros realmente pueda ser proclamada desde las azoteas y que muchos también se puedan convertir a través de nuestro testimonio, de nuestra palabra, de nuestro servicio a la iglesia de Dios. Hoy quisiera invitarte entonces para que simplemente dejemos de juzgar tanto, abramos un poco más nuestra mente y sobre todo aprendamos a reconocer que Dios actúa donde Él quiere actuar y que a Dios no lo podemos limitar. Nosotros tendemos mucho a agruparnos, ¿sí? Nosotros discriminamos muchos y determinamos quién pertenece a mi grupo, quién no pertenece a mi grupo, quién es digno de entrar en mi grupo, quién no lo es, y el que no lo es lo sacamos. Hacemos un círculo y en ese círculo metemos las personas que nosotros creemos son las personas que a lo mejor se van a salvar, las personas que están en la verdad, las personas que están en lo correcto. Y sabes una cosa, Jesús hace un círculo y nos mete a todos ahí. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque su forma de ver la vida y de pensar es muy diferente a la nuestra, porque sus caminos no son nuestros caminos, porque Él es un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que simplemente tiene una predilección por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Que aprendamos esta mentalidad de Dios, que aprendamos a ver la vida como Dios la ve, y sobre todo a aceptarnos unos a otros con amor, con humildad, con afecto, y sobre todo con respeto, como nos dice la iglesia a través de este decreto ecuménico. Pide al Señor para que hoy lo bendigamos a Él por medio de tantas personas que le sirven de buen corazón, tantas personas que hoy están tratando de permitir que el Evangelio y que el reino de Dios siga avanzando, que Dios se siga glorificando en todos. Y la pregunta es, ¿y yo
¿Yo qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer en el nombre del Señor para que su evangelio, su palabra, se instituya, se constituya y se realice en el corazón de las personas que están cerca de mí? Que Dios te bendiga y que el Señor te acompañe, que el Señor te sostenga y que te dé un día lleno de victoria y de bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.